terciopelo negro y una falda larga del mismo color. Su piel es pálida, casi lunar, y sus labios oscuros como la noche. En escena entra Stephenie Meyer, sí, la de Crepúsculo, radiante con un vestido que parece hecho de las burbujas de Freixenet y una diadema con un unicornio purpurinoso en la cabeza. ¡Hola, Olita! ¡Anne, querida! ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿No me das 2 besitos? ¿2 besos? 2 mecos te voy a dar. ¿Sabes cuántos años pasé construyendo una mitología compleja sobre vampiros que sufren por su humanidad, por su sed de sangre, por la eternidad que los atormenta? Pero, Anne, cariño, tus vampiros son demasiado oscuros y trágicos. Yo los hice brillar como diamantes. Sunrise break like a diamond. Sunrise like a diamond. ¡Cállate! No te soporto. No puedo verte. Es por el brilli, ¿verdad? Lo sabía. Te estoy deslumbrando. No, no es eso. Hace una pausa dramática, la observa de arriba abajo con asco. Es que hueles a vainilla. Nigromantes Literarios, un programa dedicado al apasionante mundo de los libros y mucho más, con Saray Ramírez y Naviru Xorno. Hola guapérrimos, bienvenidos a otro programa de Nigromantes Literarios. Hoy vamos a hablar de alguien que nos hizo amar a los vampiros, a las brujas y más seres cargados de poesía y oscuridad. La protagonista del día es Anne Rice, la mente brillante detrás de Entrevista con el vampiro y tantas historias que nos hicieron pensar en la vida, la muerte y muchos más temas igual de interesantes. Pero antes de empezar, le quiero dar la bienvenida a mi compi de letras, Naviru Xorno. Naviru, cuéntanos cómo estás. ¡Hola! Bueno, pues estoy muy bien. Tenía muchísimas ganas de hablar de Anne Rice, por supuesto, de hablar contigo. Y bueno, no estamos solos, porque hace 2 semanas, cuando hicimos el programa especial, aquel programa 100 de Rabia, Óscar dijo, me apunto. Óscar, ¿estás por aquí? Hello there. Ya decía yo que estaba notando una presencia, ¿no? Una presencia. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Guau, yo estoy ahora súper nervioso, pero a la vez súper feliz, porque vamos a hablar de mi madre. Mira, ¿Papá? madre, Tito, papi. Sí. Pues vaya familia, ¿eh? Familia interesante. Ya ves. Yo también tengo muchas ganas, porque además Anne Rice es una de esas autoras que leí desde la adolescencia y no había hablado nunca de Anne Rice así en un, digamos, como hacemos en Nigromantes, ¿no? Analizando libro por libro, haciendo recomendaciones, hablando un poco de ella. Así que pues ya tengo muchas ganas de meterme en faena. No sé ustedes, pero yo creo que va siendo hora de ponernos a hablar de la gran Anne Rice. Muy bien. Yo tengo que confesar que no había leído nada de ella hasta ahora. Me he leído 3 libros para este programa. Y bueno, he descubierto un mundo nuevo de oscuridad. Culpa mía. Si os parece bien, voy a hacer una pequeña biografía de su vida y curiosidades. Me he leído muchísimas biografías de ella y algunos datos bailan, ¿de acuerdo? Sí. Claro, me he ido a fuentes en inglés porque digo, creo que bueno, tampoco tiene mucho que ver, ¿no? Pero bueno, he llegado a leer hasta 5 biografías diferentes y todas las que proceden de Wikipedia tienen el mismo error. Entonces, sí. Ah, pues ya si no, lo iré señalando cuando... Ardo en deseos. Sí, genial, así. Bueno, pues si os parece bien, vamos a viajar a Nueva Orleans. Y nada, nos encontramos en una ciudad mítica con su música de jazz, sus calles con aroma a beignets, que si no sabéis lo que son, os lo explico. Son como unos buñuelos esponjosos, por así decirlo. Y también nos encontramos allí una familia católica de origen irlandés que ha tenido 5 hijas. Las 2 mayores serán escritoras. Una de ellas se llama Alice Borchardt y la otra Howard Allen O'Brien. ¿Cuál creen que es nuestra querida Anne Rice? ¿Lo saben? ¿La segunda? Exacto, la segunda. ¿Qué va a decir la segunda también? La primera era muy fácil. La primera era muy fácil. Bueno, pues es que resulta que nuestra Anne no nació como Anne, sino como Howard Allen O'Brien. Su madre, se puede decir que con una visión futurista,
o quizá algo peculiar, pensó que un nombre masculino le daría fuerza en la vida. Porque claro, ¿a quién no le va a gustar tener un nombre de hombre del siglo I siendo mujer? Pero un buen día, en su primer día de clase, cuando la maestra le preguntó su nombre, la pequeña decidió reinventarse y respondió con total espontaneidad: Anne. Y así se quedó. No hay ningún misterio más. A partir de ahí, todo el mundo le empezó a llamar Anne. Genio y figura. Sí. Nuestra protagonista pues nació el 4 de octubre de 1941. Se puede decir que su infancia no fue fácil porque perdió a su madre debido al alcoholismo. Pero su padre se volvió a casar y la familia se mudó a Texas, por lo que ella pues tuvo, digamos, una figura materna diferente. Allí en el instituto conoció a Stan Rice, un poeta y pintor con quien se casaría en 1961 a la edad de 20 años, con 20 añitos ya estaba casada, y juntos tuvieron 2 hijos. Michelle, nacida en 1966, que tristemente falleció de leucemia a los 5 años, y Christopher Rice, quien también sería escritor un poco más adelante, no recién nacido. Luego tenemos... ¿qué más? Desde pequeña, Anne Rice pues mostró un amor profundo por la literatura. Se puede decir, ¿ves? Aquí encontramos una de las cosas que bailan, ¿de acuerdo? Tengo en algunas biografías, dicen que tenía un amor profundo por la literatura gótica y romántica, pero en otras biografías dicen que solo era por la literatura romántica, porque ella creció en un entorno católico bastante estricto, ¿no? Y creció pues leyendo autores como Charles Dickens y las hermanas Bronte. Entonces, claro, ¿qué pasa con los chupasangres? ¿Le gustaba o no le gustaba? Sí que he leído que ella se enamoró de la temática vampira tras ver una película dirigida por Lambert Hillier con 9 años. La película es La hija de Drácula, de 1936. Pero ella no solía leer este tipo de literatura. Y aquí ya depende de la biografía que vayáis, ya te vas a encontrar una cosa o te vas a encontrar otra. Yo he leído varias y no... O sea, esto me bailaba bastante. Lo dejo aquí por si me he equivocado, ¿vale? Y que algún nigromante... Me resulta muy curioso, ¿no? Si realmente solo leía literatura romántica, sería interesante saber de dónde le vino pues esa influencia, ¿no? Hombre, bueno, en su época se decía que el gótico era muy romántico, en ese sentido. Si hubiera tirado por ahí, a lo mejor... No lo sé, curioso. Bueno, luego, aunque ella no escribiría sobre, digamos, temática vampírica, ¿de acuerdo? Hasta la muerte de su hija Michelle, que fue en 1972, ¿no? Que se puede decir que aquí es cuando ella canalizó, digamos, su dolor a través de la escritura, dando vida en el 73 a su obra más icónica, que ya la ha mencionado Sarai, que es Entrevista con el vampiro. Sin embargo, este libro no se publicó hasta 1976, porque ella lo envió a varias editoriales. ¿Y qué pasó? Pues que las editoriales lo rechazaron. ¿En serio? Venga ya, tío. En serio. ¡Qué visión! Lo mismo con Rowling y Harry Potter. Aquí se repite un poco la historia. Ya lo más curioso de todo es que hoy en día, o sea, es considerada Entrevista con el vampiro como una de las novelas de vampiros más importantes de todos los tiempos, desde Drácula de Bram Stoker, ¿no? Sí. Y es algo que me choca mucho, ¿no? Como varias editoriales la rechazan y... O sea, bueno, es que no, prefiero no comentar al respecto. No se puede explicar. ¿Vale? Anne Rice, además, era un poquito como Papi King, porque no solo publicaba bajo su nombre, también lo hizo con otros 2 seudónimos. Tenemos a Anne Rampling y tenemos a A.N. Roquelaure. Bajo este último, en sus primeros años de escritura, exploró el terror y la lujuria en historias para adultos. Por ejemplo, en 1985, como Anne Rampling, publicó Exit to Eden, sobre un complejo turístico en una isla donde los clientes pueden hacer realidad sus fantasías más salvajes. O sea, digamos que lo que es el género de romance convencional, tras leer a las Bronte, Anne Rice dijo, no, yo por aquí no voy a ir. Un poco como la propaganda que quieren oír los británicos cuando hablan de Mallorca, ¿no? Sí, exacto. Qué rollo. Vale. Vamos con un poquito con las crónicas vampíricas, ¿no? Como he mencionado antes, pues se inició con Entrevista con el vampiro. Esta saga creció hasta convertirse en 13 libros y han vendido más de 80 millones de copias en todo el mundo. 80 millones de copias en todo el mundo. Jolín. Y en 1990 inició otra saga igual de oscura y envolvente, y serían Las brujas de Mayfair, que
tú me las recomendaste en un programa hace mucho tiempo, Sarai. Están ahí en mi lista. ¿Te las has leído? ¿Eh? ¿El látigo dónde está? ¡Latigazo! 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 Ay, Digo, no tendría que haberlo dicho. tú que eres masoquista también, ¿te gusta? Sí, ¿verdad? Nos gusta. Bueno, vamos a 1994 porque Hollywood llamó a la puerta de Anne Rice y ella se involucró en la adaptación cinematográfica de Entrevista con el vampiro. Neil Jordan dirigió a un elenco de lujo: Kirsten Dunst, Tom Cruise, Brad Pitt y Antonio Flack. Banderas en español. Éxito absoluto. Antonio Flack. Así lo llaman allí en los Yankees. También trabaja Christian Slater, ¿verdad? ¿Eh? Christian Slater también trabaja, ¿no? En esta película. Claro, es es el que la el entrevista. periodista, ¿no? Bueno, pues de repente todo el mundo conocía a Anita Roth y los vampiros ya no solo eran criaturas de la noche, sino también estrellas de cine. Sin embargo, aquí viene la de arena, ¿no? Su vida no fue fácil y es que cuanto mayor era su éxito, peor le fue yendo en el ámbito personal. En el 98 le diagnosticaron diabetes tras entrar en coma diabético, y desde entonces ella se convirtió en una firme activista sobre la importancia de los chequeos médicos. Ese mismo año, Anne experimentó un cambio radical, recuperó su fe en el cristianismo. Digamos que hasta entonces ella se había declarado atea. Aquí es el segundo punto de la biografía que me baila, depende de la biografía que lo lea. Algunas dicen que a partir de 1998 ella empezó, digamos, a abrazar de nuevo su fe, y en otros es a principios de los 90. No he podido acceder a familiares de ella para que me aseguraran cuál es la fecha verídica, pero bueno, década de los 90, quedémonos con eso. Algo curioso es que siempre se manifestó a favor del aborto, independientemente de que abrazara la fe católica, a que se consideraba atea. A lo largo de su vida, pues Anne también tuvo varios problemas de salud, como el sobrepeso. Llegó a pesar 115 kilos, digamos, en su momento más pesado. Tuvo problemas de movilidad y una depresión que nunca superó tras la pérdida de su hija. En 2002 sufrió otro golpe, la muerte de su esposo Stan. Digamos que su situación se agravó y en 2003 decidió someterse a un bypass gástrico. En 2004 se cansó del acoso de sus fans y vendió su casa en Nueva Orleans. O sea, imaginen el nivel de fama que tenía esta mujer, que en ocasiones, o sea, delante de su casa llegaban a ver hasta 200 personas acampadas. Que la gente también Llegó a ser una de las primeras autoras con un club de fans, ¿eh? Sí, o sea, es que es muy fuerte. O sea, la pobre no podía ni comprar fosquitos, ¿sabes? Y que se tenía que quedar encerrada en casa, ¿sabes? Y además, 200 personas. y además no debía por su enfermedad, también tengo que decir. Claro. Bueno, en 2005 Anne anunció la revista Newsweek que dejaba a los vampiros, o sea, para siempre. Ya no iba a escribir más sobre vampiros y a partir de ahora iba a escribir sobre Jesús. Su nueva saga empezó con El Mesías, el niño judío. Sus fans, imagínense, desesperados, pues le escribían cientos de cartas pidiéndole más vampiros, pero ella lo tenía claro. No, los vampiros se acabaron. Pero en 2014 retomó Crónicas Vampíricas y continuó publicando esta saga. Anne Rice falleció el 11 de diciembre de 2021 tras sufrir un derrame cerebral en el Hospital Rancho Mirage, California, a los 80 años. Escribió más de 28 novelas y vendió alrededor de 100 millones de ejemplares. Fíjense que 80 pertenecen a la saga de vampiros. Sus historias de vampiros pues crearon una sociedad secreta con personajes llenos de erotismo, ¿no? Y complejas relaciones personales. Luego hablaremos un poquito más después de estos libros. Por cierto, Anne Rice era una mujer bastante excéntrica, famosa. Esto lo podéis buscar en YouTube. Algunos eventos literarios llegaban un coche fúnebre tirado por caballos y ella salía de un ataúd de cristal para firmar libros con sangre, tinta roja, ¿de acuerdo? Claro, en algunos momentos ella pues, o sea, pesaba, o sea, tenían que haber como varios machacas los que tenían que poner el ataúd de pie para que ella pudiera, digamos, salir de pie y no levantarse, ¿no? Pero bueno, y aquí viene la otra de arena. No todo fue amor con sus fans. Su relación con la fanfiction fue de amor-odio, más bien odio, la verdad, porque prohibió rotundamente cualquier historia escrita por fans con sus personajes y llegó a decir, literalmente, los personajes tienen derechos de autor, hombre ya. Me molesta mucho pensar en fanfiction con mis personajes. Así que
si querías escribir sobre Lestat, pues más te valía cambiarle el nombre. Y así fue Anne Rice, una mujer que reinventó el género de los vampiros, desafió convenciones y dejó un legado imborrable en la literatura gótica. Y aunque ya no esté con nosotros, se puede decir que su obra sigue viva, porque, bueno, al fin y al cabo, pues los vampiros nunca mueren, ¿verdad? Totalmente. No sabía yo tantos datos de Anne Rice y me he quedado pues muy sorprendida con algunos, ¿no? Sí, algunos se han complementado. Bueno, chicos, pues si queréis, pues ahora hablo yo de las adaptaciones Venga. y cómo influyó en la cultura pop. Como ha dicho Navi hace un momentito, las adaptaciones al cine, tenemos la primera, Entrevista con el vampiro, en 1994, protagonizada, como ha dicho, por Tom Cruise, Brad Pitt, Kristen Dunst, Christian Slater, dirigida por Neil Jordan. Y bueno, está considerada una de las mejores películas de vampiros, particularmente pienso igual. Estilo gótico, tono melancólico y exploración profunda de la inmortalidad y la moral. Yo, como curiosidad con respecto a esta adaptación, sé por una de mis parejas que es clavadita al libro, y lo digo porque es la curiosidad que tengo yo con las Crónicas Vampíricas, que es el único libro que no me he leído de las Crónicas Vampíricas, el primero. O sea, ¿De verdad? y me negué a leerlo porque ya había visto la película y yo soy de los que, como ve la película, ya me jode el tener que leer el libro. Y es curioso, pero yo empecé por La Reina de los Condenados, que digamos... Pero bueno, todo a lo siguiente loco, ¿no? ¿El qué, perdón? A lo loco fuiste. Sí, a lo loco. Yo, como tenía la película tan en la cabeza y como decían que era tan igual, pues yo tiré por Lestat el vampiro. Yo Y aquí en esas cosas sí. soy como Sheldon Cooper. O sea, si hay un 1, un 2 y un 3 y un 4, yo tengo que hacer el 1, 2, 3 y 4. Es igual. Sí, pero yo es que mi poder de cabezonería con respecto al haber visto algo audiovisual y tener que leer el libro, me pudo. Entonces yo cogí y me tiré por Lestat el vampiro, y aquí es donde viene la segunda adaptación de la que yo estoy eternamente cabreado. La Reina de los Condenados fue en 2002 y claro, el problema de esta película es que quisieron mezclar a Lestat del vampiro y la Reina de los Condenados, y solo el libro de Lestat de los vampiros, Lestat del vampiro, ya me parece una maravilla. Claro, quisieron mezclar conceptos de una y otra y se quedó una película que ha quedado por la crítica, fue muy mal recibida, y por los fans lo que pasa es que ha quedado una película de culto por el hecho de que la que hacía de Akasha, de Aliyah, la actriz murió en un trágico accidente aéreo, creo que fue, o de helicóptero, creo que fue, si no recuerdo mal. Y el protagonista, Stuart Townsend, a mí me sacó del personaje de Lestat, aunque muchos decían que caracterizado se parecía mucho más que, evidentemente, que Tom Cruise, que debo de destacar que en un principio Anne Rice se negaba a que Tom Cruise hiciera de Lestat. Sí, no estaba conforme con eso. No estaba conforme. Al final, después de la actuación de él, la convenció. Y Stuart Townsend, aparte, es que yo tengo tenía por aquella época una especie de odio hacia él porque era por entonces la pareja de Charlize Theron. Y para mí Charlize Theron es como una diosa. Entonces ya nada más que con eso también le tenía manía. Pero ya te digo, la película empezó a mezclar conceptos de un libro y otro, y al final se quedó ahí, se quedó en el aire. Otras de las adaptaciones que ha habido, porque no han sido muchas, fue la serie que se ha publicado hace un par de años, Entrevista con el vampiro, que según dicen es una buena interpretación, adaptación de Anne Rice, porque ella siempre estaba metida en el ajo. De hecho, ahora daré alguna curiosidad con respecto a algunas de las películas con más profundidad. La cuestión es que Entrevista con el vampiro, la serie, dicen que el guión es muy bueno, las actuaciones también, y es bastante fiel, sobre todo emocionalmente, ¿no?, el material original, pero claro, con un enfoque moderno e inclusivo. Porque en este caso el personaje de Louis lo hace un chico de color, que es precisamente Gusano, el actor que hacía de Gusano en Juego de Tronos. Ahí ya eso a mí me sacó, y como soy tan cabezota y sobre todo muy, muy crítico con estas cosas, me he negado a verla. Me han dicho que está muy bien, pero bueno.
Y la siguiente adaptación así fue en el 2023, Las Brujas de Malfoy, que está protagonizada por la chica esta, Dadario creo que se llamaba, de apellido, que bueno, ha tenido su cosa ahí, porque dicen que hay opiniones divididas, pero bueno, que en el universo compartido de AMC pues se ha ido construyendo la obra poquito a poco y digamos que Anne Rice antes de morir dio pie a que se pudiera hacer. No tenía mucha... No estaba muy de acuerdo con ello, ¿no? Pero bueno. Ya por otra parte, la influencia en la cultura del pop, pues sabes, ¿qué vamos a decir? Esta mujer redefinió al vampiro. El vampiro antiguo lo transformó de un monstruo a una figura trágica, sensual y filosófica. O sea, Lestat hoy en día yo creo que es uno de los vampiros más atractivos que se han hecho jamás. El típico antihéroe, carismático, que influenció a otros personajes vampíricos que vinieron más adelante. Yo hay algunos que no estoy de acuerdo, como lo de Edward Cullen, ni de coña fue influenciado, o sea, ni de coña. No puedo hablar de Damon Salvatore de el Diario de los Vampiros porque yo esa serie no la he visto, pero sí estoy de acuerdo en que Eric Northman, el actor el personaje que hizo el actor en True Blue, que esa serie yo sí la vi, me encantó esa serie, por cierto, de vampiros, si no la habéis visto la recomiendo, y ese personaje Eric Northman sí tenía cosas influenciadas por... Yo reconozco que sí. Después la estética gótica y ese glam, ¿no? Sus personajes, el ambiente, popularizó también lo que es la estética gótica y la melancolía de los años 90 y 2000. Incluso hay bandas de música muy conocidas que fueron influenciadas por el metal y el rock que salía también en sus libros, como Marilyn Manson o Cadle Flynn o Evanescence también estuvieron, dijeron, ¿no? que estaban influenciados por los libros de Anne Rice. Y lo que nos comentaba... muy icónica Anne Rice, sí, ¿no? El estilo de ella. Sí, totalmente. Y lo que comentaba antes en la biografía, Navi, lo mal que se llevaba con su fanfiction, ¿no? En ese sentido al principio fue tal. Y aparte lo que os decía yo, que fue de las primeras autoras que tenía una colección de fan acojonante. O sea... Vamos, lo que ha dicho Dan Navi, si que se tuviera que cambiar de casa, pues imagínate, ¿no? Sí, es que tenía que ser muy fan para viajar. Bueno, para averiguar su casa primero, que no sería fácil, y luego acampar ahí, venga, a ver si la veo asomarse por la ventana. Espero que le ayudaran aunque fuera a cargar el camión de la mudanza, ¿no? No creo, porque... Después, su relación con Hollywood, bueno, pues ha estado ahí. Lo que yo no sabía, y me enteré después de que tuviéramos que preparar el programa, no tenía ni idea, supongo que a lo mejor Sarai sí, que ella es la que escribió el guión de la película de Entrevista con el vampiro. Ahora no entiendo. Pues ahora entiendo por qué la película es tan fidedigna al libro. Claro. Porque ella fue la que lo hizo. Ella tenía todo el control sobre sus adaptaciones, no le gustaba hacer eso. Como os digo, lo que os comentaba de Tom Cruise, ¿no? Que al final se retrató después de que viera la actuación del chico. La película fue un éxito de crítica y taquilla, o sea, y consolidó aún más al personaje de Rice dentro del mundo de Hollywood, ¿no? Total. Con la Reina de los Condenados, pues ya os digo... sí, fue una caída ahí, un poco... Fue una caída porque es que, claro, quisieron saltarse una película, ¿no? Con Lestat el vampiro y mezclarla con la Reina de los Condenados simplemente por sacar el personaje de Akasha, ¿no? Un personaje tan complejo y tan rico y que tanto ha traído también junto con Lestat a los seguidores de la saga de las crónicas vampíricas, y la verdad es que fue un desastre. La serie de las brujas ha sido renovada, eso sí que parece ser que por lo visto la cosa está funcionando. No lo sé si Sarai ha llegado a verla. No, la verdad es que no, pues estaba aquí tomando notas de los sitios donde están disponibles y demás, porque no las he visto, sinceramente. En el fondo porque espero llevarme, no sé, un pequeño fiasco, ¿no? Y no sé, me da un poco de miedo enfrentarme a estas series, ¿no? Después de haberme leído las novelas y demás. Pero sí, en algún momento he de hacerlo, por mera curiosidad, ¿no? Por ambición cultural también.
Claro. Las crónicas vampíricas y la bruja de Malfire, las dos están en AMC. Y si no me equivoco, las brujas se puede ver, si tienes Prime, se puede ver los primeros capítulos gratuitos en Amazon. Vale. Lo que pasa es que ahí se quedó, ¿no? La cosa, yo todavía no me he atrevido a meterme, me pasa como a ti. Con respecto al control creativo y la personalidad fuerte que tenía esta mujer, pues ya os digo, ella era inflexible con el tema de tocar ciertos personajes, sobre todo Lestat. Ella lo tenía... Su bebé. Es su bebé, o sea, nadie podía tocar a Lestat y que se pasaran de ahí, ¿no? En sus últimos años ya declinó, o digamos que confió en su hijo Christopher para que fuera productor ejecutivo precisamente en la serie de las brujas. Así que eso es lo único que me da una especie de esperanza, porque como sabéis, uno de los últimos libros, si no me equivoco, lo coescribió con su hijo, si no me equivoco. ¿Ah, sí? Si no me equivoco, sí, creo que uno de los últimos. Sobre todo el de Lestat, creo que era. Aquí entre los hijos de King, que escriben también como escriben. Y también entraron ahora. Hombre, yo de King, a mí Owen no me gusta, ¿eh? No me termina a convencer. El libro que escribió con su padre, el de La Bella Durmiente. La Bella Durmiente, se me hizo súper es que es un libro, es un libro extenso. Sí, muy pesado, muy pues denso. No hablemos de libros extensos, que todavía estoy intentando superar lo que me ocurrió con el talismán, ¿vale? Que ya lo contaré en algún momento, pero madre de Dios, qué trauma más grande. Me gustaría decir una cosa, no lo iba a decir, pero bueno, yo me he leído muchas biografías, o sea, he leído de todo, ¿no? ¿Sabéis por qué? A ver, esto es un rumor, ¿eh? Pero ¿sabéis por qué no le gustaba a Tom Cruise? ¿Por qué? Porque era bajito. Sí, ella estaba además emperrada en que fuera otro actor. Es muy bajito, lo que claro, él normalmente, por contrato, Tom Cruise, cuando lo vas a grabar, o sea, él pide cajones, o en la misma escena que hayan personas que se agachen, o en escenas donde se ve el cuerpo entero, normalmente está solo, o se trucan para que él parezca más alto. Sí, entonces, o graban la cámara desde abajo. Claro, cuando Anne Rice vio el montaje, dijo, bueno, pues aquí no se ve un tapón. Aparte es que el rubio no pega nada, tío, Tom Cruise. Pero bueno, esto es un rumor, no te pega nada. A mí personalmente me parece que con independencia al físico, yo creo que Tom Cruise hizo un buen trabajo como Lestat. No, la actuación sí. Yo no lo niego. Físicamente uno espera otra cosa, porque ella además es que estaba como muy enfocada a describirlo pues como una de esas bellezas incluso raras, diría yo, ¿no? Sí. A Lestat no te lo muestran, pues en aquel momento además Tom Cruise era pues un ídolo de masas, ¿no? Y el típico chico que gustaba a los adolescentes, claro. Muy mono, querían poner a esos dos rostros bellos en pantalla, como era Claro, los más potentes de la época. Y a mí personalmente me parece que él hizo un grandísimo trabajo como Lestat y que fue pues muy vapuleado, por la crítica, ¿no? Sí, creo que injustamente. Sí, porque con el tiempo se ha demostrado que lo hizo, vamos, yo no sé, yo considero que bien, ¿no? Sí. Ya por último, para cerrar, ¿vale? El legado que dejó en Hollywood Anne Rice inspiró una ola de adaptaciones centradas en vampiros ya más humanos, más emocionales, ¿no? Y es curioso porque fue una de las primeras autoras en firmar contratos que cubrían los derechos múltiples de sus libros a la vez. Algo muy parecido a lo de Harry Potter o Juego de Tronos, ¿no? Y en Hollywood se le vio como una fuente muy rica de mitología gótica, personaje profundo, drama sobrenatural. Y claro, eso le ha venido muy bien a Hollywood para ir tirando del hilo e intentar sacarle todo el partido posible. Espero que sus hijos defiendan su legado y que sigan intentando. Yo me encantaría que adaptaran muchísimos de los libros que vamos a hablar hoy, porque son una pasada, pero bien porque son libros muy complejos y demasiado bonitos. Tienen mucha carga emocional también, sí, entonces creo que hacen una... Además, históricamente, que cada libro está situado en ciertas épocas históricas y mola muchísimo como esa mujer se curró la documentación, es espectacular. Es increíble. Sí. Bueno, pues mientras esperamos a que se produzcan los milagros de las adaptaciones, chicos, ¿qué tal si hablamos un poco del estilo de Anne Rice, ¿vale? Yo creo que cuando hablamos de Anne Rice es impepinable mencionar
pues una literatura con trazas góticas, ¿no? De esa sensualidad como lenguaje, también de la filosofía, como apuntaban ustedes antes, ¿no? La forma de escribir de Anne Rice es riquísima en detalles, se podría decir que es casi pictórica incluso, ¿no? Porque en apenas un par de líneas tú ya estás dentro de la trama, ¿no? Eres testigo de todo lo que acontece. Nueva Orleans, por ejemplo, no es solo pues el escenario recurrente al que vuelven muchas de sus obras, sino que tú como lector llegas a sentirte allí mismo, con las calles empedradas, su aire húmedo, ¿no? El aura en decadencia. Ella tiene esa capacidad, ¿no? Que es lo que buscamos en novelas de este género. Pero a mí me parece que lo más particular del estilo de Anne es la profundidad psicológica de los personajes. O sea, los vampiros de Anne Rice son depredadores, sí, pero también hay mucho ser atormentado, ¿no? Por ahí, todas esas cuestiones existenciales, casos como el del Lestat, Louis, Armand, pues todos encarnan dilemas morales que los hacen muy humanos, ¿no? A pesar de esa naturaleza sobrenatural. Y ella le da mucho protagonismo a temas como la soledad, el deseo, la redención, el peso de la eternidad, como no. Y además lo hace de tal manera que te remueve la conciencia. Y no podemos olvidarnos del componente erótico. Hay muchísima carga sexual en las historias de Anne Rice. Y además la combina con lo macabro. Así que, tilín, Saray. Y ya para acabar, bueno, pues tenemos que mencionar el nivel de documentación. Lo decíamos hace unos segundos, ¿no? Que demuestra esta señora haber estudiado de cabo a rabo todas las etapas históricas que tocan sus novelas, ¿no? O sea, es más que evidente que investigaba de forma minuciosa pues todas esas épocas que retrataba, ya fuera el París del siglo XVIII o el antiguo Egipto, y luego fusionaba pues esos elementos realistas con recursos sobrenaturales, y lo hacía de una forma tan orgánica que a ti como lector te encaja, ¿no? Te resulta creíble. Probablemente ese fuera el secreto de su éxito, ¿no? Ese equilibrio entre realismo y fantasía. Y todo lo demás que pueda decir de Anne Rice lo voy a dejar para las recomendaciones de sus novelas, porque aquí hay tela que cortar, chicos. No me quiero extender mucho. Así que, ¿qué tal si hablamos de libros? Venga, como queráis. Si queréis empiezo yo, por ejemplo, con Pandora. ¡Oh! Salió la caja de Pandora. ¡Buah! Qué librazo, como diría Saray. ¡Qué librazo! ¿Qué recuerdos me trae este libro? Bueno, pues Pandora, yo voy a tratar de no extenderme mucho, ¿vale? Y no contar mucho. Va a ser complicado, pero bueno. Pandora se publicó en 1998. Digamos que es la primera entrega de las nuevas crónicas vampíricas, una expansión de lo que es las crónicas vampíricas en sí, que en este caso sería Entrevista con el vampiro, Lista del vampiro y La reina de los condenados. Y bueno, en esta novela nos narran la historia de Pandora, la primera vampira de la historia según la mitología de Rice, y que fue convertida durante la Roma antigua. O sea, ya con esa situación a mí ya me tenía ganada, ¿no? Contada en forma de memoria, que está muy chulo esa creación de la historia. Pandora escribe su historia a petición de David Talbot, que es un personaje recurrente durante toda la saga, ¿no? Es un ex Talamasca, que bueno, ya no voy a decir nada más para que la gente lo investigue en su momento, ¿no? Y un nuevo vampiro que la convence, ¿no? Para revelar su pasado. Los temas principales son el amor, la traición, la eterna juventud y el peso de los siglos, ¿no? Paganismo contra cristianismo, ideal para aquella época, ¿no? En la Roma. El rol de la mujer en las sociedades antiguas. Es decir, o sea, fijaos, el rol de la mujer, ella ya metía ahí parte de la esencia actual, metiendo el rol de la mujer, ¿no? En esa época. El existencialismo vampírico también, típico del estilo de Rice, ¿no? La ambientación, joya. O sea, joya, para mí es una joya. La novela se mueve entre la Roma imperial, en la época de Augusto y Tiberio, la antigua Siria, cultura grecorromana en decadencia, y la transformación espiritual y política del mundo clásico. O sea, imaginaos lo que esta mujer tuvo que estudiar para hacer todo eso, meterse en detalles en costumbres, religión, filosofía del mundo romano, mezclándolo con la naturalidad de lo histórico y lo sobrenatural. O sea, impresionante. Personajes destacados de esta historia: Pandora, evidentemente, inteligente, pasional, culta, con un profundo conflicto interno, fue humana durante siglos turbulentos y con una carga de sensibilidad muy moderna para su época, ¿no? Marius, hablar de Marius para mí es hablar
al mismo nivel que el Lestat, puedo llegar a decir incluso, un escalón quizás por debajo. Ese es uno de los vampiros más míticos de Anne Rice, es su primera aparición, milenario, mentor, amante de Pandora, y su relación es tormentosa y trágica. Ya hablaremos de él más adelante en otro de los libros. Y el personaje recurrente que he dicho antes, que es David Talbot, que funciona como catalizador narrativo en esta historia, aunque su presencia es breve, le da un marco de confesión típico de Rice, ¿no? En estos casos. El estilo sigue siendo el mismo, melancólico, filosófico, poético. No es una novela de acción, pero sí de introspección, rica en descripciones, debates sobre el alma, la historia y la religión. O sea, ideal para lectores que disfrutan de una narrativa profunda, ¿no? Reflexiva, y más que en batalla y suspenso. Para mí es un 4,5 de 5. Lo digo así de claro. A mí es que la disfruté como un enano. Tengo unos recuerdos muy vivos de ella, y después de haber investigado sobre ella para rememorarla, ¿no? Por el tiempo que hacía, que esto lo leí yo hace por lo menos, os puedo exagerar, sin exagerar, por lo menos 20 años, ¿eh? Pues no me extraña. Entonces, claro, pero claro, después de leer e investigar sobre ella, tendría ganas de repetir la experiencia. Fíjate lo que os digo. Recomendable, ¿eh? Si la habéis leído. Yo Pandora no. ¿Para ti no? Yo me quedo callado porque voy a recibir mucho. Pues chicos, os la recomiendo, apuntadla en la lista, porque de verdad, si os gusta, y en especial a ti, Sara, que gusta tanto los vampiros y Anne Rice, te la recomiendo porque es una pasada. Pues venga, apuntada queda. Chicos, me parece que hoy vamos a anotar bastantes títulos en el blog de lecturas pendientes. Yo voy a hablarles de las brujas de Mayfair. Bueno, creo que hemos hablado de las brujas de Mayfair en Nigromantes, ¿no, Navi? Sí, y las apunté en su momento. Bueno, en cualquier caso, pues esta serie no podía faltar en el especial de la vida de Anne Rice, ¿no? Vida y obra, perdón. ¿De qué va esta historia? Bueno, pues técnicamente sobre brujería. Toca pues temas sobrenaturales, pero su propósito real es hablarte de poder, de vínculos familiares, de identidad, de ambición, y todo dispuesto desde esa atmósfera gótica tan genial de Anne Rice. Y como siempre te va narrando una historia de horror que en realidad plantea infinidad de cuestiones humanas, filosóficas, a rato catárticas diría, ¿no? En fin, que alberga mayor profundidad de la que a priori podría esperarse de una serie de novelas de brujas, que por cierto está compuesta por 3 libros: La hora de las brujas, La voz del diablo, bueno, creo que en algunas ediciones tiene otros nombres como El legado de las brujas o Lasher, y Taltos. El primer libro de la trilogía nos presenta el linaje mágico de las brujas Mayfair, y voy a leerles la sinopsis. Una familia con siglos de historia y poderes mágicos vinculados a una misteriosa mansión en Nueva Orleans. La historia comienza cuando Rowan Mayfair, una neurocirujana brillante y racional, regresa a su ciudad natal tras la muerte de su madre adoptiva. Allí descubre que es la última descendiente de una dinastía de brujas cuyos miembros han estado conectados durante generaciones con un espíritu demoníaco llamado Lasher. Rowan también conoce a Michael Curry, un hombre con quien siente una conexión inexplicable desde el momento en que se encuentran. Juntos se ven arrastrados a un mundo de secretos familiares, poderes ocultos y peligros. A medida que Rowan desentraña la historia de su familia, descubre que Lasher tiene planes oscuros para ella y que su destino está más entrelazado con el de las brujas Mayfair de lo que se imaginaba. No quiero contar de qué van los otros 2 títulos, por no hacer spoiler, pero creo que con esta introducción es difícil no sentir interés por lo que acontece en la historia. Uno de los temas principales de la serie es el poder, como les decía antes, ¿no? Los Mayfair no son una familia convencional, son una dinastía de brujas que han acumulado riqueza, mucha influencia y, como no, habilidades especiales a lo largo de generaciones, ¿no? Pero este poder no es gratuito, viene con un precio, y ese precio es Lasher, el espíritu que ha estado ligado a la familia desde hace siglos. Lasher es una figura muy curiosa, ambigua, ¿no? Por un lado, otorga poder y protección a los Mayfair, pero por otro los manipula y los corrompe. Lo que ocurre es que la relación que mantiene con la familia es de dependencia y también de manipulación. Los Mayfair lo necesitan y él necesita a los Mayfair. Pero bueno, tampoco es plan de ponernos a contar aquí más de la cuenta, y creo que a través de este personaje
Anne Rice quería invitar a la reflexión de cómo el poder tiene unas consecuencias, ¿no? Y también de cómo tratar de mantenerlo puede suponer la autodestrucción. En verdad la historia trata innumerables temas, pero aparte del poder, creo que el otro gran tema es el legado, porque los Mayfair son un clan, es un clan que lucha por mantener su posición y que también carga un estigma. Y los errores que hayan cometido los miembros de la generación anterior es la losa que debes llevar tú en la tuya, ¿no? A mí este concepto me llevó a reflexionar mucho en su momento, porque lo que Anne Rice plantea aquí es bastante interesante. Están nuestras vidas moldeadas por las decisiones de quienes vinieron antes que nosotros. En fin, bueno, lectura más que indispensable, no solo para los fans de Anne Rice que solo hayan leído las crónicas vampíricas, sino para cualquiera que busque literatura que fusione el género gótico con lo contemporáneo, ¿no? Y que le apetezca ahondar en una historia de corte sobrenatural y con una trama apasionante. Sé que tú no has leído la serie de los Mayfair, me imagino que Oscar sí, porque quiere ver la serie. Es que tengo una duda, ¿vale? Porque Sí. conforme estabas hablando, he estado investigando y me parece que no las he leído. ¿Y sabes por qué? Porque... Joder. Déjame explicarme, coño. La leche. A ver, resulta que, claro, mi subconsciente creía que las había leído, pero me acabo de dar cuenta de que no, porque, claro, en el 2000 Anne Rice publicó Merrick y las brujas salen en ese libro, que cuando aparecieron flipé en colores, claro. Y no sé por qué mi cerebro... Sí, pensaste que las habías leído. Sí, claro, y ahora me he dado cuenta de que no, tío, o sea que pues de puta madre, otro libro más para leerme de ella, vamos. Así de claro. Son tres libros y la verdad es que a mí personalmente me parecen... Yo siempre digo, a mí me gustan más las brujas de Mayfair que las crónicas vampíricas, de hecho. Claro, es que digamos que esto es la historia de las brujas paralela a los vampiros, en realidad. Que cuando salen en Merrick, ya te digo, yo ahí me explotó la cabeza, me encantó. La encontré bastante más concepto. macabra que Sí. las otras, ¿no? Y claro, eso a una satánica de mi condición, pues... En fin, Pues chicos. Pues pues nada, bueno, venga. Os voy a hablar yo ahora de Vittorio el vampiro, que digamos que sería la siguiente novela a la de Pandora, que se publicó precisamente el año siguiente, en el 99, pero que está considerada en realidad una novela independiente dentro del universo vampírico, porque nos habla de un vampiro italiano en pleno renacimiento, ¿no? O sea, imaginaos otra vez aquí el estilo y la ambientación de la época. Impresionante. Aquí nos narra la historia de este hombre, como os digo, Vittorio el vampiro, que nos cuenta, pues, digamos, como una especie de diario, ¿no? Como un vampiro acabó con su familia y cómo terminó convirtiéndose en el uno, ¿no? El libro está lleno de referencias a las ciudades italianas, castillos, arte religioso, filosofía renacentista. Sigue teniendo ese tono romántico y trágico, con paisajes oscuros y todo cargado de simbolismo cristiano y medieval. Eso no puede fallar. Y los personajes principales, ya digo, Vittorio Di Ranieri, protagonista y narrador, como he dicho, un joven culto, apasionado, marcado por la tragedia, es más idealista y espiritual que otros vampiros que ha escrito Anne Rice. Por otro lado está Úrsula, que es la vampira seductora y peligrosa, que se convierte en el gran amor y perdición de Vittorio. Y digamos que el tercer personaje son los ángeles, ¿no? A diferencia de otras novelas, en estas aparecen ángeles visibles y activos, que los guían o los atormentan y aportan un elemento místico y distinto a la historia, ¿no? Aquí se tratan los temas principales, pues la pérdida de la fe, de nuevo, la lucha entre el bien y el mal, la rendición imposible, el amor como condena, que es algo que lleva a rajatabla en los vampiros trágicos de esta mujer, y la belleza del arte, ¿no? Como refugio. El estilo, ya os digo, narrado en primera persona, con una voz muy sensible y apasionada. Las descripciones siguen siendo muy ricas, enfocadas, como os he dicho hace un momentito, en el arte, la religión y los conflictos internos. Tiene un tono alegórico, y espiritual, que Pandora o Entrevista con el vampiro no tenían tanto, ¿no? Y sigue compaginando los elementos góticos con un toque diría yo, de tragedia shakespeariana, ¿no? Que está muy chulo, ¿no?
Comparación con las otras novelas, pues es más breve y lineal. Es un libro muy cortito, no sé exactamente cuántas páginas, pero recuerdo que era cortito. Yo, como curiosidad, decir que no lo leí correlativo. Me di cuenta de su existencia más tarde, porque como no estaba incluido, digamos, dentro oficialmente de las crónicas vampíricas, me lo salté y la verdad es que fue un complemento muy rico, ¿no? Ya digo, ofrece una mirada diferente con el tema de la política y la filosofía. Y bueno, bajaría a medio punto y lo pondría con un 4 o 5. Pero también es muy, 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 muy recomendable, ya os digo. Chulísimo. Es que yo no voy a poder decir nada malo de mi madre. ¿Qué voy a decir? Lo entendemos. Pero sí, la verdad es que fue un recuerdo muy, muy chulo. Y una sorpresa, ya os digo, porque como fue independiente y lo leí años después, fue un complemento muy chulo. Muy bien, pues bueno, otro más para la lista. ¿La habéis leído? No. A ver, otro más. Este lo compartimos, Sarai, si quieres, ¿vale? Bueno, pues me toca a mí. Yo ahora voy a hablar de uno de los últimos libros que he leído. Lo he leído expresamente sabiendo que vosotros no lo habéis leído. Ya te iba a pedir el látigo. Así que cuando quieras. Porque, digo... Y bueno, es El sirviente de huesos. Que vaya título, ¿eh? Pues sí. ¿Alguna vez se han preguntado qué harían si vuestra alma queda atrapada por toda la eternidad en unos huesos? Porque... O sea, esto suena un poco como a castigo divino. Y lo es, no lo es. Bueno, aquí ya cada uno que lea el libro y saque. Pero bueno, este es el punto de partida de la novela del sirviente de huesos. Esta obra se publicó en el 96. No alcanzó la popularidad pues, de sus vampiros o de las brujas, pero hay que reconocer que vendió alrededor de 250.000 copias solo en su primera edición en Estados Unidos. O sea que... Eso lo vendo yo en una tarde. Entonces, pues sí. A mí me parece una barbaridad igualmente. Impresionante. Bueno, voy a hablar un poquito de la historia. La historia gira en torno a Azriel, que es el personaje principal, y es una figura atrapada entre la vida y la muerte, entre el espíritu y la materia, porque Azriel, pues, no es un fantasma al uso, pero tampoco es un muerto viviente descerebrado. O sea, es culto, sensible... Es profundamente filosófico. Aquí volvemos otra vez con este punto que repite mucho en sus protagonistas Sunrise. Es también un personaje muy simpático y es un poco como el genio de Aladino, ¿vale? Pero con un trauma interdimensional, por decirlo así, ¿no? Por todo lo que conlleva. La historia empieza igual que en Entrevista con el vampiro. O sea, un ser con poderes le quiere contar su historia a un periodista. Porque claro, si algo funciona, pues ¿por qué no repetirlo? Una fórmula ¿no? mágica. Entonces, Azriel pues le cuenta al periodista, pues, digamos, toda su historia desde la antigua Babilonia. O sea, aquí nos vamos a Babilonia, antes de Egipto. Y bueno, que, pues, templos dorados, sacrificios rituales, diferentes dioses, ¿no? El recorrido durante estas páginas, pues, está cargado de historia. Algunas cosillas que se leen en el libro la fui a San Google a ver si es verdad o no, y sí que es verdad, ¿no? Entonces, o sea, esta mujer, rigor histórico, una pasada. Hay muchísima espiritualidad, dilemas morales. La prosa, pues bueno, nos vuelve a envolver, digamos, en un mundo gótico, misterioso, muchos detalles, emociones muy intensas. Hay algunas escenas un tanto macabras, que yo estoy seguro, Sarai, que tú aquí te ibas a relamer los dedos. Ñam, ñam, ñam. Porque, madre mía, o sea, hay algunas escenas que de unido. Y aquí viene lo curioso, porque un poquito antes de llegar a la mitad del libro, la trama da un giro y entramos en una especie de como de novela detectivesca, donde hay una religión un tanto extraña, donde hay un nuevo mesías, al más por estilo del fucking Panza de Yados o del hombre este del de Mónica Naranjo, ¿cómo se llama? Laín, ¿no? No sé cómo se llama, sé a quién te refieres, pero no... Creo que es Laín García, que va así un poco como de Jesucristo y tal y cual. Pues bueno, pues encontramos un personaje así, que ha creado, digamos, una especie de religión nueva, que se llama El Templo. Y claro, el hombre este se hace millonario y a su hija la asesinan.
Esto ocurre al principio del libro, ¿eh? Pero a mitad del libro es cuando cobra importancia esta trama, ¿no? Y a partir de aquí, o sea, el libro, la historia da un giro que yo no me lo esperaba para nada. Joder, vaya forma de ponernos los dientes largos. Y... O sea, es un poco como en plan ya novela negra, pero con un fantasma. Bueno, o sea, muy chulo, ¿eh? No quiero decir mucho más, a ver si se me va a escapar algún spoiler. Más vale que te calles. Simplemente... Es independiente esta, ¿no? Sí, es independiente, o sea, libro único. Vale. Guay, tío. Simplemente añadir que, pues eso, que si estás buscando una lectura, digamos, que te saque de lo cotidiano, ¿vale? Que te transporte por los siglos y te deje pensando un rato, pues yo creo que El sirviente de huesos es una opción excelente. Es un libro con mucho misterio, mucha filosofía, muchos asesinatos, Sarai, muchos asesinatos. Jolín, de verdad. Y no sé, tiene un elemento, sí que encontré algunos puntos característicos que se pueden relacionar con los otros libros que he leído de crónicas vampíricas, pero luego tiene otras cosas que son totalmente nuevas que me parecieron muy originales. Claro, necesitaría leer mucho más Sunrise, ¿no? Para ver, para comparar esto, ¿no? Pero es que me gustó mucho este libro, ¿eh? No sabría si decirte, si tuviera que elegir entre este y Entrevista con el vampiro, ¿con cuál me quedaría, eh? ¿En qué año se publicó, Navi, este? Este se publicó en el 96, creo que he dicho, ¿verdad? En el 96, o sea, fue antes... Sí, bueno, en el 96 se publicó este. Pandora fue en el 98. El 98 fue antes, vale. Pues nada, la pila, ¿sí? Me ha parecido muy original, es la verdad. No tenía muy chulo constancia de él, tío, si os digo la Y verdad. ahora viene la pregunta, ¿os habéis leído el libro? No, dame el latigazo. El latigazo ya, hombre. Es el único que voy a dar. O sea. Mientras estabas hablando, he ido por la cremita para... A algunos nos viene muy bien, ¿no? Desde luego, además me han crecido unas ganas enormes de volver a leer a Anne Rice. Porque... Es que es lo malo que tiene estos programas. Sí, de verdad, es horrible. O sea, la lista de pendientes va aumentando de forma significativa cada vez que grabamos y yo... Aparte yo es que particularmente no terminé la crónica vampírica. No, yo tampoco, ¿eh? Me quedé, creo que en Sangre y Oro. Y ese Pues creo ya que has era leído, creo que más que yo. Porque... Bueno, aquí mandamos un saludo a Miguel Aloja del grupo Facebook, Sí. que nos comenta por YouTube que él se ha leído los 13 libros, creo que de crónicas vampíricas. Lo dijo una vez y digo, wow, pues es un montón, ¿eh? Pues que nos cuente en comentarios cuál de todos le pareció el mejor. Tengo interés por eso. Es que mi anécdota particular, perdona que os interrumpa, sí, no. Es que yo los libros no los tengo. O sea, esto fue un regalo que yo le hice a mi ex y me los leí yo. O sea, se los compré a ella y al final terminé leyéndomelo yo. En aquella época no tenía carnet de conducir y claro, como iba en metro a trabajar hora y pico, de vuelta y de ida, pues claro, aprovechaba y me leí todas las crónicas vampíricas en el metro. Bueno, hasta el de Sangre y Oro. Pero ya te digo, yo no tengo ningún libro de Anne Rice. Es que no lo tengo, ni uno, ¿eh? Y me da rabia, tío. Ahora ya me están entrando los males. Porque bueno, parece que el sirviente de huesos va subiendo peldaños, sí, vamos, a mí me ha picado la curiosidad entera. Bueno, chicos, pues yo les voy a hablar. No sé si has terminado, Navi. Sí, ya he terminado. Ya, o sea, yo cuando doy el latigazo, ya. Chimpum. Es el sello. Pues les voy a hablar, si les parece bien, de Violín. Bueno, Violín es una novela que en muchos sentidos se aleja de las tendencias habituales de Anne Rice. Y sin embargo, yo siento que es la que más habla de ella misma. Se publica en el 97, no tiene nada que ver con los vampiros y las brujas que la hicieron famosa, y en su lugar nos traslada una historia íntima y dolorosa que habla sobre el duelo. Bueno, también habla de redención y algo curioso, el poder transformador de la música, ¿no? Es una novela trágica, pero que también cura y que nos muestra a una Anne Rice muy vulnerable y reflexiva. El tema central de Violín es la muerte, la pérdida. La protagonista se llama Triana y ha sufrido bastantes dramas, la verdad. O sea, la muerte de su madre, la de su hermano y, más recientemente, la de su hija. Claro, en este punto es inevitable pensar en la muerte de la propia hija de Anne Rice, ¿no? Que, pues como contaba Navi al principio, fue un acontecimiento tremendo en su vida, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Pues bien, estas pérdidas han dejado en Triana, pues, un estado de profunda tristeza. Y es aquí cuando conoce a Stefan, que es un violinista fantasma que la arrastra a un viaje a través del tiempo y el espacio. O sea, digamos que Stefan no es solo
un personaje de la trama, sino que representa pues el dolor y la obsesión. Y su propósito es explicarnos que el duelo no es algo que se supera, sino una carga a la que nos vamos acostumbrando. Y la metáfora aquí es a través de una melodía que no acaba nunca. Yo leí esta novela en una etapa de mi vida muy particular y creo que desde entonces he tenido a Anne Rice en un pedestal. Porque pienso que escribir esto supuso un ejercicio de introspección muy complicado dadas sus circunstancias personales, y el hecho de que quisiera transmitir a otros que estuviesen pasando por el mismo trance, pues esa necesidad de aceptar el duelo y de aprender a convivir con él, pues me pareció un acto muy generoso, ¿no? En el fondo probablemente lo hiciera como fin terapéutico, digamos, pero creo que con eso tal vez haya podido ayudar a otras personas y para mí es algo de gran valor, ¿no? En cuanto a la novela, pues tal vez no sea la más espectacular de las que escribió, ¿no? Pero sí que posee elementos que hacen que su lectura merezca la pena, ¿no? Porque Anne Rice se centra en cómo el duelo puede consumirnos, cómo nos transforma. La protagonista no está buscando superar ese dolor, busca entenderlo, darle un significado, y es aquí donde entra la música, ¿no? Que funciona como un salvavidas a lo largo de la novela, ¿no? El violín de Stefan es pues un instrumento, pero también una extensión de su alma. Es una manera de expresar lo que no puede verbalizar, ¿no? Y a medida que Triana viaja con él, pues va recorriendo espacios de su propia mente. Y esto es un reflejo de cómo las experiencias, sobre todo las que más nos duelen, pues nos definen al final. Nos encontramos también una prosa muy intensa, como les decía antes, diferente a la del resto de sus obras, porque es más íntima, es más emocional. Las descripciones son una maravilla, porque la verdad es que expresar lo auditivo en palabras no es una tarea fácil, y ella se encarga de trasladarte cómo son las notas del violín, cómo percibe la tensión de las cuerdas, las emociones que le producen las melodías, en fin, una labor bastante compleja y ella cumple de sobra en este aspecto, ¿no? En general, yo diría que es una novela muy honesta y no esperen sentirse cómodos con ella porque precisamente lo que busca a través de la historia es que confrontes el dolor. De hecho, te obliga a mirarlo de frente, ¿no? A mí lo que más me gustó es que Triana no es una heroína tradicional, sino, bueno, pues esa mujer rota, ¿no? Llena de ira, de culpa, pero también es muy fuerte, es increíblemente fuerte. Me gustó que no buscara la redención, sino aceptar que el dolor es parte de la vida y que no nos queda otra alternativa más que convivir con él, ¿no? Es algo que vamos a pasar todos por desgracia. Y poco más puedo decir sin desvelar nada. Creo que no es una novela para leer en un momento frívolo, ni, bueno, buscando todos esos elementos que buscarías en el resto de las novelas de Anne Rice, ¿no? Pero la recomiendo muchísimo. ¿Y ahora los latigazos o alguno la... Sí, vamos, yo me pongo la cola. Para Oscar. Para mí. Me voy a poner el chaquetón, así lo siento menos. Es una novela muy especial, es también un poco dolorosa, pero me pareció que tenía que estar en el programa de hoy, porque es una parte de Anne Rice que está ahí, está latente, ¿no? Y bueno, si te gusta el estilo de Anne, como ese rollo un poco trágico y gótico de los vampiros y demás, creo que esta parte de sus emociones, de su fatalidad como persona, ya no como autora, sino como persona, está ahí, ¿no? Entre las líneas de este libro, y me parece un libro muy interesante. Pues mira, esto me viene a colación para hablar también de otro libro que se sale de la tónica de las crónicas vampíricas, que es El castigo de la Bella Durmiente. Anda. En realidad es una trilogía. Yo solo me he leído este. Así que si queréis darme los latigazos por los después o los de después. No, a ver. Pero solo me he llegado a leer este porque. Y recuerdo el recuerdo más vivo que tengo es que me impactó profundamente. O sea, de verdad, el personaje principal es que me impactó porque es una. Digamos, para que hacer un resumen muy breve y muy corto. Es para que, como os imaginéis, o imaginaros que es la Bella Durmiente, pero en plan no sado, pero la despiertan para ser la esclava sexual, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Así es como comienza este viaje en el reino de los príncipes y las princesas particulares que son entrenados en sumisión y placer en este libro, ya os digo, El castillo de Bella Durmiente, en 1983, escrito con el seudónimo que nos dijo antes Naviru, A.N. Roquilaur, o no sé cómo se dice. Esto yo creo que lo tienes que pronunciar con un caramelo en la boca o algo así.
O Roquelore. No sé. Lo que tú digas. Pues Para como digo, para ti la peta, como se dice en Cádiz. Este libro forma parte de una trilogía, como os digo, erótica de BDSM y está inspirada, pues eso, ¿no? En los cuentos de hadas y el despertar sexual de Bella, porque la chica se llama así, ¿no? En un viaje de humillación, deseo y transformación. El primero, como digo, es este, el castillo de la Bella Durmiente. El segundo es la liberación de la Bella Durmiente. Y el tercero, la rendición de la Bella Durmiente. Ah, sí, la Bella Durmiente y sus enanitos. Sí, vamos. Ya es lo que le faltaba ya. El estilo es muy explícito, provocador y lírico, pero textual, ¿eh? O sea, ya os digo, ¿cómo se llaman los libros de...? ¿Cómo era? Lo de 50 sombras, para mí, sé que yo no los he leído, evidentemente, no he perdido el tiempo con esos. Pero según me dicen los que lo han leído y tal, esto le da 3000 vueltas. Yo lo he leído, yo he leído el primero, que es un fanfic de Crepúsculo, por cierto. Claro. Y no sé, he leído libros más fuertes. O sea, lo encontré muy vainilla, la verdad. Pues con este te quedas tocado, ¿eh? Con este te quedas tocado. Está narrado en tercera persona, prosa rica, elegante, poética. Y ya os digo, es que describe actos extremadamente gráficos, tío. A veces a mí me resultaba incómodo de leer. Había parte, cuando yo tenía un tiempo para leer, me sentaba y recuerdo que muchas veces lo dejaba, tío. Sí. No, a ver, no voy a decir me levantaba con una erección, mamón. Es la frase. No me podía levantar. No, hombre, no me levantaba con una erección, coño, pero lo que me refiero es que era muy incómodo, tío. Había veces que tenía que soltarlo porque... me estoy diciendo, muy incómodo de leer, digo, pues vamos a ver. No, sobre todo si los leía en el metro, como contaba al principio. Claro, o sea, no, porque además, si os digo la verdad, no recuerdo si este libro fue prestado o tal. Y todo pegajoso lo devolvió, ¿sabes? Joder, esto está subiendo de niveles. Nos estamos poniendo al mismo nivel del libro, estoy viendo. Pero, bueno, vamos a ponernos serios, chicos. A ver, tiene una carga muy fuerte de simbolismo, ¿no? Y la exploración psicológica y la sumisión emocional es muy fuerte, muy fuerte. Es que, lo siento, Óscar, pero cada palabra que dices... Ya, lo sé, misión, pero... exploración, ¿qué más has dicho? Penetración. Ah, sí, No, todo eso ha dicho este. mi cerebro ya está yendo como... ¿sabes? Bueno, perdón. Pero es que, claro, fijaos, es que son temas como la dominación, la sumisión, el castigo físico, la humillación ritualizada, juegos de rol y control total del cuerpo y la voluntad de la otra persona. O sea, ya os digo, es llevar el cuerpo al extremo, ¿no? Físico. Pero tiene un tono oscuro el libro. Sí. O sea, más allá de de las prácticas, ¿no? que se reflejan en el libro, es oscuro a nivel de intenciones, por ejemplo. Sí, a ver, los temas que se trata son el despertar sexual y psíquico, el poder, el deseo y la sumisión, evidentemente, ¿no? Pero también está la transgresión de lo moral y lo social, la identidad, la liberación. Es complicado, es incómodo. Es que la palabra que a mí me sale es incómoda. Vale. Bella es una víctima pasiva que sufre a través de la exploración como digo, del placer y el dolor, ¿no? Y esa libertad. Ya no puedo decir, es que con este ya no puedo más. Ya, bueno, es que cualquier palabra que diga, mira, vas a decir piel y ya nos vamos a... Vale, voy a hablar del príncipe, que ya para que termine de reírse ya, ¿vale? El príncipe, digamos, que es el dominador de Bella, ¿no? Como digo, dominante, implacable, pero también tiene profundidad humana a pesar de ello, por sus emociones. Es curioso. Profundidad, sí, profundidad. Después hay otra serie de esclavos. Me habéis dado este libro a Dre, ¿no, cabrones? Para reíros de mí. No, yo, mira, me pongo ya al látigo, yo no lo había leído. Sí, yo tampoco, a mí también. Pero, a ver, no. O sea, yo le daría un 3,5 de 5, ¿vale? Tampoco es una cosa que sea tal, pero. Sí, no es wow, el príncipe, ¿no? Es más no. Un rollo, vale. Es que es eso, tío. Para personas como nosotros,
que no estamos tan acostumbrados a los libros eróticos en sí, es incómodo de leer. Yo Vale. el recuerdo que a mí me deja. Bueno, ya lo leeremos y te diremos. Me he reído, Ha sido- me ha parecido incómodo. Me he tenido que levantar. Es hilaridad lo que me produce, pero no por la temática en sí, sino el cómo lo has abordado, porque ha habido momentos en que te he visto hasta sudar. Sí, yo hablando del también. libro, ¿sabes? Me Sí. ha hecho más gracia eso que la propia Más o temática menos, del más o libro. menos, sí. Más o menos. Pobrecito. Nada, Óscar, has sido un valiente. ¿eh? Bueno, pues si os parece bien, vamos ya con la joya de la corona. Una de las joyas de la corona, ¿eh? Bueno. Bueno. Interview with the Vampire, título original. Como ya he dicho en la biografía, pues el libro se publicó en el 76, aunque se escribió mucho antes. Y bueno, así un pequeño resumen del libro para la gente que no lo haya leído o que lo leyó hace mucho tiempo, ¿no? Pues te imaginas que eres un periodista en busca de una gran historia y terminas entrevistando a un vampiro con crisis existencial, ¿no? Y así comienza Entrevista con el vampiro, con... A ver si lo digo bien. Sarai, Louis de Pointulac. Es que soy malísimo yo A con partir de ahora los creo que nombres. debemos llamarlo así. Ya está. Luis, ¿no? Luis. Sí, Luis. Luis en español. Luis en español. Bueno, pues Luis es un aristócrata convertido en chupasangres en el siglo XVIII, ¿no? Y digamos que él te cuenta su historia pues de la forma más intensa y dramática posible, porque, o sea, aquí no esperes un vampiro feliz de ser inmortal. Se puede afirmar pues que Luis es una especie de emo, el emo definitivo del siglo XVIII. Un emo, dice. Sí, no. Pero a ver, con sufrimiento, con culpa. Vemos aquí. La madre que lo parió. Es que a veces yo es que no puedo con él. A ver, es un poco emo el Es Luis. un poco emo, dice, pero es que tú te has puesto en el lugar de Luis. Bueno, a ver, no, porque yo no soy del siglo XVIII. Soy del XX, pero, ¿sabes? Me separan 200 años. Ay, perdona, es que me ha hecho muchas gracias. Un poco emo, dice. Ay, Dios, no puedo, tío. Bueno, pues tenemos a Luis, ¿de acuerdo? Que, pues eso, ¿no? Pues que sufre, culpa, preguntas filosóficas sobre la vida, la muerte, el destino del alma. O sea, el vampiro filósofo, pues se puede decir. Luego, por otro lado, tenemos a Lestat, que es su creador, que es todo lo contrario. O sea, Lestat es un vampiro, pues, con un carisma de estrella de rock y un ego de 10 influencers juntos, ¿de acuerdo? O sea, a este hombre le encanta la buena vida. Por supuesto, le encanta la sangre fresca y sobre todo le gusta torturar psicológicamente a Luis con, bueno, pues eso, con su actitud de disfruta, hombre, que la eternidad es larga y se te va a hacer eterna al ritmo que vas. Y aquí la cosa se complica cuando aparece Claudia en escena, una niña convertida en vampira. Recordemos que cuando Anne Rice escribió este libro fue una especie como de luto porque se le acababa de morir su hija y digamos que el personaje de Claudia, bueno, pues tiene algunos puntos con la hija. ¿Cuál es el problema? Pues que la mente de Claudia madura, pero no su cuerpo, ¿no? O sea, el resultado es un ser adorablemente aterrador, con mucho rencor, atrapado a medida que van pasando los siglos. Y bueno, aquí tenemos pues asesinatos, traiciones, un viaje por Europa en busca, digamos, de otros vampiros. No son tan geniales y tan chachis como se los esperabas. Luis sigue sufriendo todo el libro, o sea, el hombre este es que sufre el libro entero. Y Lestat pues sigue siendo, digamos, bueno, un poquito... Es que los que éramos gamberros y los que seguimos siendo gamberros, estábamos de parte del Lestat, porque Luis nos parecía como un insufrible. Y en el fondo te tenía que darnos pena, porque es el único que tiene pues ese dolor ahí, ¿no? Humano. Pero el Lestat era tan sublime en su maldad que tenías que quererle también. Como Lestat es muy guay, ahora tenerlo como amigo tiene que ser bastante complicado, ¿eh? No, es que Lestat para mí es como el Aníbal de los vampiros, sí. tío. Un carácter muy particular, es único. Es que es atrayente, tío, no sé qué tiene ese... Pues sí, un poco sí. Perdón, y nada, pues en resumen sobre este primer libro, pues nada, muchos vampiros, hay amor, hay pérdida, encontramos, digamos, identidad y qué hacer pues cuando la eternidad
se te hace cuesta arriba. Y vamos, que si alguna vez pues pensaste que ser vampiro sería genial, pues te equivocas, ¿no? Porque aquí está Luis para decirte que no, que ser vampiro es un sufrimiento. Aunque bueno, si tú le preguntas lo mismo a Lestat, pues por supuesto él te va a decir que sí, que por lo mola menos mucho. en esa parte de la historia, sí. Y nada, yo este libro me lo leí hace muy poquitos meses, lo encontré muy tétrico, yo creo que es un libro sobrecogedor, muy gótico. O sea, es muy gótico, pero tiene un ritmo mucho más ágil que los libros que se escribieron en la época gótica. Y claro, a mí esto me mola mucho más, ¿sabes? No hace falta que te pongas las gafas, ¿sabes? De clásico para leer crónicas vampíricas. Yo creo no que hace falta. era la intención de Anne Rice desde el principio, me da. Porque creo que ella viene bueno, si nos ceñimos a la idea de que ella tiene esas influencias góticas, realmente ella lo que querría era acercar esos elementos góticos a generaciones que no estaban acostumbradas a leer gótico, ¿no? Exacto. A mí me parece muy acertado y muy comercial, por eso tenía el club de fans que tenía, ¿no? Claro. Y nada, bueno, continúo. Pues si Entrevista con el vampiro se publicó en el 76, tenemos que esperar 9 años, o sea, 9, para la publicación de la segunda parte, que es Lestat el vampiro. Resumen de Lestat el vampiro, un resumen rápido. Pues si en Entrevista con el vampiro Lestat, digamos que parece el villano sádico de la historia, aquí nos encontramos con algo distinto, su versión de los hechos. Porque claro, o sea, según él, no es el monstruo sin alma que Luis nos describió en el primer libro, sino más bien un alma libre, un rebelde, el Mick Jagger de los vampiros, se podría decir. Nacido en Francia en el siglo XVIII, pues Lestat era el hijo problemático de una familia aristocrática, venida a menos, aburrido de la vida y de la caza, pues un buen día decide largarse a París con su mejor amigo para convertirse en actor. Y ahí es cuando conoce a Magnus, un vampiro misterioso que básicamente lo secuestra, lo convierte en vampiro y luego se suicida. A mí esto me dejó rotísimo. O sea, Muy bien, o sea, ahí lo dejó solito. sí, ¿qué está pasando? Es como, ¡sorpresa! Aquí te quedas, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues, que esto es casi al principio del libro, pues Lestat se embarca en una aventura épica, o sea, tiene que aprender a ser vampiro sin manual de instrucciones. Recordemos que en el libro anterior, Luis, el emo, o sea, se tira todo el libro intentando sonsacarle a Lestat las reglas de los vampiros. Y aquí Lestat las descubre él solito. O sea, de verdad. Por favor, Luis, ponte las pilas. Está muy parado en la vida. Está muy parado, ¿eh? Es que es emo total, ya lo he dicho. Luego, ¿qué más tenemos? Pues Lestat descubre la historia secreta de los vampiros con sus mitos y dioses olvidados, que a mí esto me parece una maravilla. O sea, yo creo que es una genialidad de lo que más me gusta del libro. Se convierte también en una estrella de rock de los años 80. ¿Esto es en serio? ¿De acuerdo? Se enfrenta a los vampiros más antiguos y peligrosos. Y bueno, o sea, entre mordiscos, rebeliones, traiciones y su eterna búsqueda de respuesta, pues Lestat sigue siendo Lestat. O sea, él es irreverente, es carismático y digamos que tiene una autoestima así como a prueba de estacas. Y nada, yo creo que es, pues eso, poco más que decir. Yo creo que esta historia es mucho más épica, es mucho más ambiciosa, tiene mucha más acción que el primer libro de la saga, ¿no? Coincido. Tiene mucho de Lestat, ¿no? Arrogancia, diversión. Yo creo que Lestat es que en verdad es un personaje inolvidable. Pero es que ella le dio, con este libro le dio a los lectores lo que los lectores querían después de Entrevista con el vampiro. Lo que pedían. Sí. Exacto. Y nada, yo ya por terminar mis anotaciones, pues yo me atrevería a decir pues que este libro me gustó mucho más que el primero. Yo creo que o sea, se nota, ¿no? Que la autora se tomó muy en serio, digamos, el tema de sentar las bases de todo el lore, de toda su mitología, ¿no? Claro, yo me imagino que aquí, en libros que desarrollará más adelante, las 11 novelas que vais a hablar a vosotros, ¿no? Pues creo que muchas de las cosas que aquí se mencionan se extienden luego en los siguientes libros. Yo no los he leído, yo he leído hasta aquí de la saga, pero bueno, tenemos ahora a Sarai, ¿no? Que va a coger el relevo y va a continuar hablando un poquito más de esta saga. Pues yo voy a hablarles de la Reina de los Condenados, del Ladrón de Cuerpos y Memnoch el Diablo. O sea, tercero, cuarto y quinto. Sí, la verdad es que yo ya yo seguí lo que iba viendo, ¿sabes? No me quedaba ni con los títulos, con eso te lo digo todo, ¿no? Bueno, pues cada una de estas novelas tiene un propósito dentro de la serie, ¿no? Son bastante distintas entre sí.
pero bueno, pues todas comparten esa profundidad emocional que caracteriza a Anne Rice, ¿no? Empecemos por La Reina de los Condenados. Es la novela que expande el universo de las crónicas vampíricas a una escala épica. Eso es a mi juicio, ¿vale? Publicada en el 88, nos presenta a Akasha, la reina de los vampiros y una de las figuras más aterradoras de la serie, ¿no? Y un poco como lo que apuntaba antes Oscar respecto a la película, es cierto que se quedaron como a medio camino con algunas cosas, sobre todo cuando te has leído la novela y ves al personaje de Akasha en la novela y luego lo ves en la pantalla y hay algunas diferencias que le restan como ese poder de ella, ¿no? Bueno, y hablando de poder, pues parece que ese es el tema que obsesiona a esta autora, porque de nuevo volvemos a encontrarnos una trama donde se nos plantea lo que implica el poder, tanto lo bueno como lo malo. Akasha es una vampira antigua, que además actúa como una fuerza primordial, ¿no? Es una figura que representa ese poder absoluto, la ambición desmedida, y cuando despierta de su letargo, su objetivo es nada menos que transformar el mundo, porque ella lo que quiere es eliminar a la mayor parte de la humanidad y convertirse prácticamente en una diosa de máximos poderes. Por supuesto, nos topamos con ese grafismo y la epicidad tan habituales en las historias de Anne Rice, descripciones exquisitas de los escenarios, y que conste que en este libro hay desde junglas hasta las ciudades modernas, ¿no? Y no quiero decir mucho más porque entraríamos en spoilers, ¿no? Y creo que es estropear, ¿no? la experiencia, ¿no? Pero es una novela que trata la ambición de forma muy especial. Luego tendríamos El ladrón de cuerpos. Esta se publica en el 92, es una de las novelas más oscuras y me atrevería a decir filosóficas de las crónicas vampíricas, porque aquí Anne Rice rescata al personaje de Louis, el vampiro atormentado que conocimos en Entrevista con el vampiro. Pero esta vez la historia se centra en un nuevo personaje, Raglan James, que es un humano que ha descubierto cómo robar cuerpos. El tema principal es la identidad, también el sentimiento de posesión. Raglan es un gran villano y su propósito en esta trama es que nos replanteemos ese concepto de ser uno mismo que tantas veces vemos en literatura, en cine, etc. Y como bien indica el título del libro, Raglan es un ladrón de cuerpos que cuestiona si la identidad reside en el alma, en la mente o en la carne. Si pensaban que la cosa ya era complicada, vamos a toparnos con un Lestat involucrado en este juego de intercambio de cuerpos, ¿no? Es un buen análisis del peso de la naturaleza del ser. Es que, claro, cuesta no hablar de más, pero... Sin spoiler cuesta, ¿no? Sí, no quiero estropear nada, ¿no? No digan mucho más porque ya os digo que este libro es súper divertido, súper divertido. Sí, la verdad. Bueno, aparte de lo dicho, El ladrón de cuerpos es una novela sobre soledad y lo inevitable de las conexiones humanas. Tenemos a Louis, que ha vivido siglos como vampiro y se encuentra atrapado en una existencia que no le trae ningún consuelo, y su relación con Raglan James en muchos sentidos acaba siendo pues un intento desesperado por reconectar con su humanidad perdida, ¿no? En esta novela noté mayor introspección que las anteriores, la prosa es más densa, hay más monólogos interiores, mayor exposición de las dudas, ¿no? Y los miedos de los personajes. Me pareció muy claustrofóbica a ratos, ¿no? O sea, yo tuve la impresión de que los personajes estaban atrapados y ya está, me callo, que me excedo. Y voy con Mengnock el Diablo. Esta se publicó en el 95, quizás la novela más controvertida de las crónicas vampíricas, porque Lestat se embarca en una aventura espiritual y metafísica incluso. El libro empieza con un encuentro entre él y Mengnock, que es un sujeto que afirma ser el diablo, pero no el diablo tradicional que conocemos, ¿no? Mengnock es un ser complejo, está lleno de contradicciones y lleva a Lestat a un viaje a través del cielo, el infierno y la historia de la creación. Ahí es nada, ¿vale? Aquí el tema está muy claro, la fe y la redención. Hay planteamientos muy profundos acerca de la naturaleza de Dios, el mal, el libre albedrío también tiene mucha importancia en esta historia, ¿no? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Cuál es el propósito de la existencia humana? ¿Es redimirse, incluso para alguien como Lestat, que ha vivido siglos como vampiro? Pues es un libro que lleva una fuerte carga de moralidad, hay teología a punta pala, y claro, Lestat, que siempre ha sido un personaje rebelde, provocador, se encuentra en una encrucijada, porque debe decidir si acepta el papel que Mengnock le ofrece, que es ser un aliado en la lucha cósmica entre el bien y el mal. Y bueno, esta decisión no es fácil porque implica cuestionar todo lo que cree sobre sí mismo y sobre el mundo, ¿no? Quizá aquí nos encontramos a la Anne Rice más poética, visionaria incluso, diría yo. Su narrativa se centra en describir el cielo y el infierno. Especial mención al grafismo de la luz divina, de las llamas del inframundo, una pasada, ¿eh? Y el desarrollo de Mengnock está muy logrado, este personaje. Para hacerla corta, porque no veas lo que me estoy extendiendo,
Libro que pretende ahondar en las creencias y en un elemento que persigue a la humanidad desde tiempos inmemoriales, que es la búsqueda de respuestas, incluso si eso nos acaba llevando a lugares que no querríamos conocer. Y aquí lanzo la pregunta del millón. Reina de los condenados, el ladrón de cuerpos, Megno que el diablo. ¿Los has leído? Por supuesto. Venga, Oscar sí lo ha leído, ¿y tú, nadie? A ver, yo ya he dicho que solo me he leído 2. Oh, 3 Esta latigazos. saga. 3 latigazos. 3 Hombre, Sí, claro. a ver, uno por cada ¿Tres libros? ¿Será posible? No los estoy escuchando, ¿eh, Nabil? Yo tampoco. ¿Dónde Los está he el botón? puesto, los he puesto. No, Ah, ¿sí? no se escuchan. Ah, Pues no. los... Tenemos un pequeño problema técnico aquí en el estudio, chicos. Qué casualidad. Sí. Madre, sí. Cuando salga al aire el programa, que bueno, que es en nada, en unas horas, estarán los latigazos. Más te vale. Si no te busco en Finlandia, ¿te imaginas? Ya, por Dios. Bueno, pues Oscar, háblanos tú de... Bueno, yo voy a hablar de los dos últimos, Merrick y Sangre y Oro. Oh. Merrick es la 7ª entrega de las Crónicas Vampíricas. También sirve como puente, como habíamos dicho antes, de la Bruja de Mayfair, el otro universo de Anne Rice, ¿no? La historia gira en torno a Merrick Mayfair, que es una poderosa bruja y miembro no oficial de la Talamasca, esa organización sobrenatural que antes solo dijimos el nombre, ¿no? La cuestión es que nuestro querido Emo, el vampiro Luis, contacta con ella para que le ayude a contactar con el espíritu de Claudia. Y él sigue obsesionado con esa niña vampira que lo marcó para siempre, ¿no? Y a través de esta invocación se desatan conflictos emocionales, espirituales y sobrenaturales que conectan con lo arcano, ¿no? de los vampiros. El personaje de Merrick es increíble, inteligente, poderosa, carismática al estilo de Lestat y con una fuerte conexión con la magia vudú y los espíritus. Ahí, Sarai, eso te... Sí, me llama muchísimo, ¿eh? Y su presencia domina por completo la novela, ¿vale? Es la absoluta protagonista. El otro protagonista, ya hemos dicho, Luis, ¿no? Que contacta con ella. David Talbot, que hemos hablado antes de él, el otro vampiro, que es, digamos, el narrador de esta historia y representa pues ese vínculo con lo humano y lo mágico, ¿no? Y Lestat sale muy poquito. Es muy, muy secundario en esta historia. No es tan principal, ¿no? Aquí los temas principales, evidentemente, la magia y lo sobrenatural entran en escena en esta historia, pero desde una perspectiva un poquito más espiritual, ¿no? Por el tema que hablábamos de lo de Claudia. Se trata, evidentemente, la pérdida y el duelo del obsesionado Emo de Luis. Ya se me ha quedado lo de Emo por tu culpa. La madre que te parió. La identidad y el poder es otro de los temas principales, que son los que maneja Merrick, ¿no? Con esta influencia y ascendencia mestiza que tiene. Y la ética, ¿no? Del conocimiento oculto, ¿no? Hasta dónde se puede manipular lo invisible sin consecuencia alguna. Evidentemente la sabrá, ¿no? Por culpa de esto. Ya os digo, los fans de la Bruja de Mayfair la reconocerán las referencias de la casa Mayfair que salen en Nueva Orleans y el poder de la línea familiar. Y como digo, introduce el vudú y la santería. Y la verdad es que se disfruta mucho al estilo de precisamente de las entrevistas con el vampiro, ¿no? y la hora de las brujas, ¿no? El estilo narrativo, como os digo, narrado por David Talbot con un tono más elegante, culto y reflexivo. Esta es menos gótica que las demás y barroca, pero sí, como os digo, más espiritual y misteriosa, ¿no? Y claro, mezcla relatos de fantasmas, ritual ocultista y drama emocional. Yo a esta sí que le doy un puntito más y le doy un 4/5 porque también junto al Ladrón de Cuerpos fue de dos historias que disfruté mucho, ¿no? Precisamente por los dos personajes principales de cada historia, ¿no? En la otra por lo que le hacía sufrir a Lestat, el Ladrón de Cuerpos, y en esta por lo que le hace sufrir también a Luis. Entonces me gustó, fue un poco travieso a la hora de leer este libro. La verdad es que os lo recomiendo porque está muy guapo. Bueno, y ahora llega Sangre y Oro. Sangre y Oro es otra de las entregas de las Crónicas Vampíricas, y aquí
aquí entra en escena uno de los personajes que junto a Lestat a mí me marcó en las crónicas, que es Marius, ¿no? Marius de Romanus. Es uno de los vampiros más antiguos y fascinantes del universo de Anne Rice. Está contado a través de la confesión de un joven vampiro llamado Thor, que cuenta su... o Thorny o algo así se llama, no sé pronunciarlo bien, soy un negado para esto. Bueno, como yo. Y la novela recorre pues 2000 años de historia, ¿vale? Imaginaos, desde la Roma antigua hasta la Europa moderna. Tela, ¿eh? Este es tocho, ¿eh? Este recuerdo que este libro es tocho. Lo bueno y lo interesante de este libro es que aquí donde se cuenta realmente el origen de los vampiros, cómo nacieron, cómo nació Akasha y Enkil. En la época, si no me equivoco, creo que en la época, sí, bueno, romana, claro. Y ya te digo, a lo largo de todo el libro está el tema del amor, la pérdida, los dilemas morales. La ambientación es una pasada, la Roma pagana, renacimiento italiano, que ahí es donde Marius se convierte en mecenas de arte y conoce a Lestat, sale también en este libro, la Edad Media y momentos claves, ¿no?, de la crónica vampírica, porque sale también evidentemente Akasha, como hemos dicho antes, ¿no? Marius es un personaje muy culto, filosófico, apasionado, trágico. Es un vampiro que con respecto a los demás intenta buscar el equilibrio entre la razón y la pasión, ¿no? Y ya os digo, funciona como un cronista increíble de esta historia y nos cuenta, ¿no?, cómo es el custodio real de todos los secretos milenarios de los vampiros. Es como si fuera el salvaguarda, ¿no?, de todos los secretos de los vampiros, y mola mucho, ¿no? Thor es el vampiro nórdico. Esto te hace una idea por el tema el de Marvel, ¿no? Y es el que escucha y su presencia desencadena, ¿no?, toda esta narración, ¿no? Y bueno, otros personajes que aparecen: Armand, nuestro querido Antonio Banderas, Pandora, como os digo, Lestat, Akasha, Enkil, Mael y Abicus son los demás que salen de la mitología vampírica. Los temas principales que se tratan, pues la inmortalidad como carga, en este caso, el conflicto entre razón y emoción, sabiduría y deseo, el arte como refugio del alma inmortal y el amor en sus formas más complejas, ¿no?, el fraternal, romántico, incluso destructivo, ¿no? La religión, el poder y la filosofía siempre están de una manera u otra enmarañados alrededor de los libros de esta mujer, y el estilo es elegante, reflexivo y, ya os digo, más filosófico y melancólico. Los diálogos y las descripciones siguen siendo exquisitos y es una autobiografía eterna del personaje de Mario. Ya os digo, a mí me encantó por el hecho de descubrir el origen real de cómo nació Akasha y Enkil, cómo se convirtieron en los primeros vampiros y de ahí desataron todo su poder por el mundo, ¿no?, a través de los milenios. La verdad es que es un libro intenso, pero muy guapo. Yo a este sí que le doy casi un 5 porque de verdad que fue, sobre todo por eso, por el origen de los vampiros, ¿no?, creado por Anne Rice, que siempre era una de las cosas que tenía yo mucha curiosidad por conocer de este universo creado por esta mujer de Orleans. Esta gran autora, ¿no? Con un club de... mi mamá. Bueno, te quedan 5, Óscar, para terminar la saga. Ya, lo sé que son 5, sí. Creo que los últimos son Cánticos de Sangre, ¿no?, si no me equivoco. Bueno, no, porque después vinieron los de Lestat. Creo que sí, creo que este era el octavo, décimo, no sé, me perdí por ahí. A ver si le meto vidilla y los termino. Bueno, yo igual, yo quiero seguir leyendo, pero bueno, aquí es lo que comentamos siempre, es que son tantos los libros que... Sí, pero yo te recomiendo particularmente que te leas los 3 que ha recomendado, o sea, los 3 siguientes. Lo de La Reina de los Condenados, Lestat tú lo has leído. La Reina de los Condenados y los demás, sí. El Ladrón de Cuerpos. El Ladrón de Cuerpos y Menok. Y Menok. Porque ahí te vas a reenganchar, absolutamente, pues son libros muy divertidos. Ya os digo, estos de Sangre y Oro, por ejemplo, son libros mucho más densos por el tema, la carga histórica
que te cuentan, pero yo te recomiendo que te leas eso primero para reengancharte. Muy bien, lo haré. Bueno, pues llegamos al final del programa, así que podemos hacer un poquito de conclusiones. Claro, yo en total he leído 3 libros. Si quieres empiezo yo, que lo tengo más fresquito. Venga. Yo no sabía muy bien con qué me iba a encontrar. O sea, yo sí que conocía un poco de Anne Rice, ¿no? Que había escrito sobre vampiros, que había escrito sobre brujas, porque Sarai ha comentado sus libros aquí en el podcast de Nigromantes. Pero no sabía muy bien qué es lo que me iba a encontrar. Yo he leído muchos libros de vampiros, ya sea de novela gótica o actuales, ¿no? Y los libros de Anne Rice me han parecido como un cruce, como entre, ¿sabes? Como entrelazando los libros del pasado con los libros más vanguardistas sobre vampiros, ¿no? Y los he encontrado muy elegantes, tengo que decir que muy elegantes. Como he comentado antes, mucho ritmo, muy ágiles. No me han hecho falta las gafas de leer libros clásicos, no me han hecho falta en ningún punto. Mira que igualmente el de Lestat creo que se iba a 600 y pico páginas, ¿sabes? Que no es un libro corto tampoco. No. Pero bueno, me ha parecido muy entretenido, mucho más entretenido que el de Entrevista con el vampiro. Además que hay un cambio radical, ¿eh? Porque es que empieza el libro en un concierto. O sea, es que ya tú estabas en la época de Orleans y de repente aquí te cuelas la época del rock y todo eso, que choca mucho. No, y además se nota, porque claro, en el primer libro nos está narrando Louis y en el segundo el narrador es Lestat, ¿no? Y o sea, hay un cambio en la prosa, en el ritmo, en el tema de la comicidad, ¿no? Porque Lestat es un poco más... gamberro. Sí. Es que a mí me pareció un cambio valiente, porque fue un cambio radical por su parte. Bueno, claro, pasan 9 años entre un libro y otro, ¿no? Bueno, y luego el Sirviente de Huesos también me ha parecido que es el último libro que he leído de Anne Rice. Lo leí principalmente porque no lo habéis leído vosotros, ¿no? Para traer algo diferente. Y porque querías darnos algún latigazo. No solo por eso. Ha sido un acierto, ¿eh? Porque ya a mí me ha muchísimo la curiosidad. Me quería leer un libro independiente de ella, ¿sabes? Que no perteneciera a ninguna saga, ¿no? Y estaba entre los de la momia, pero eran 2, o el Sirviente de Huesos. Y leyendo la sinopsis digo... me leo la momia, me voy a quedar a medias. Digo, pues voy a por el Sirviente de Huesos. Y me ha parecido muy original también, así que escuchando ahora a vosotros hablar de los otros libros, tengo muchas más ganas de leer Anne Rice. Aquí quiero dar las gracias a Sarai por haber propuesto hacer vida y obra de esta mujer, porque si no, a lo mejor todavía no la hubiera leído. Y yo, por supuesto. Esto es lo bueno del podcast, ¿no? Que sí o sí tienes que leer algunos libros. Y nada, yo pues un fan. O sea, un fan más de ella, de no saber qué me iba a encontrar, a decir... Mola. Esta tipa mola. Esta señora es un... maravilla. La madre de Oscar. Sí. Es que yo... ¿Sabe qué pasa? Que es que después de que, entre comillas, por chantaje emocional, me obligaran prácticamente a leer Crepúsculo, la saga, salí muy traumatizado desde entonces, ¿no? Y es que le tengo un odio acérrimo a esa saga y a todo lo que conlleva lo que hizo esa mujer, porque es que me destrozó mi juventud vampírica, tío. De verdad, es que como si... Es como la hermana de... Como si fuera la hija oveja negra de Anne Rice, ¿sabes? Y se hubiera vengado de su madre, ¿sabes? Porque es que la madre que la parió, tío, de verdad. Ese sería mi resumen, ¿eh? Así os lo digo. No, bueno, muchísima gente... Yo no he leído Crepúsculo, me niego. O sea, yo demasiado ya que leí 50 sombras de Grey, el primer libro, para ver de qué iba toda la movida. Es que es eso, tío, es una de eso, pero en vampiros. Sí, pero bueno, conozco mucha gente que lo ha leído y el 80%, no voy a decir todo el mundo, opina lo mismo que... Es que si no has leído Anne Rice, si no has leído nada de vampiro, pues vale. Claro, o si no has leído nada, porque también es verdad que este tipo de libros atrajo a un tipo de lector que normalmente no leía libros. Exacto. Leyó ese libro y ya dejó de leer. Entonces, claro, es un poco controversia este tema, porque yo conozco muchas personas que se compraron ese libro, lo leyeron y luego no han vuelto a leer nada más.
Tiene huevos, Entonces, claro, lo leyeron por moda. Digo, porque a ver, si lo leíste y te gustó, lee más, lee otros libros. Efectivamente. Es muy curioso el fenómeno de Crepúsculo. Sin embargo, el Código Da Vinci, por ejemplo, ¿no? Atrajo a muchos lectores y siguieron leyendo, por ejemplo, ¿no? Por poner una diferencia, ¿no? En el tiempo, no sé, curioso. Y bueno, Oscar, ¿tú qué opinas de Anne Rice? Yo de mami no solo puedo decir palabras hermosas. Yo en 2021, cuando me levanté con la noticia, acabé fatal. Ese día lo pasé muy mal. Porque, a ver, era evidente que ya era una mujer mayor, ¿no? Y tarde o temprano iba a pasar. Pero claro, sinceramente, cuando me enteré de la noticia, dije, bueno, me queda papi, a ver cuánto me dura. ¿Sabes? Uy, porque... Y toquemos madera. Claro, porque es que yo ese sí que va a ser, para mí va a ser insuperable. O sea, ese sí que va a ser muy jodido. Pero es que Anne Rice, ya os digo, es que me trajo todo lo bueno que yo ya conocía de los vampiros. Y a mí particularmente, especialmente, a lo mejor algunos adoradores de Bram Stoker me tiran los trastos a la cabeza, pero para mí no hay vampiro como los de Anne Rice. No puedo decir más. Yo me quedo con ella. No creo que nadie me convenza. Sarai. Bueno, para mí ha sido muy emocionante hablar de Anne Rice. Después de tantos años de haber leído parte de sus obras, y como les decía al principio, pues esta es la primera vez que hablo de su trabajo con otros lectores, al menos a este nivel de profundidad, digamos, ¿no? Pero sí que creo necesario pues, dedicar ratos de este programa y en realidad es una petición para muchos podcasts de literatura, hablar del trabajo de esta autora tan particular, porque bueno, pues representa también un sector de la sociedad que se involucró en el mundo, no del terror, porque yo creo que las historias de Anne Rice van más allá del terror, es algo más emocional, es más filosófico, como hemos comentado a lo largo del programa, hay mucha carga, ¿no?, en los libros de ella, y utiliza, digamos, a los vampiros como algo circunstancial, realmente. Pero es una autora desconocida para muchos lectores y a mí personalmente me da bastante pena porque se están perdiendo a una grandísima escritora, ¿no? Con independencia que te guste el género que escribe o no, yo creo que al menos Entrevista con el vampiro es un libro que hay que leer, ¿no? Y si no te convence, bueno, pues ya hemos pinchado un hueso, ¿no? Pero si te convence vas a descubrir a una autora, además con una larga trayectoria, con muchos libros en su haber, o sea que puedes disfrutar mucho de ella, ¿no? Si te gusta. 28 novelas tiene, o sea... Solo 28, pero como Anne Rice, ¿no? Bueno, sí, como Anne Rice. Porque con los otros seudónimos escribió más. No sé cuántos libros en total tendrá. Yo desde luego tengo muchas ganas de, ahora que me ha picado como el gusanillo, de leerme todo lo que me queda pendiente de Anne Rice. Mi TOC está ahí llamando a la puerta. Es que es lo mismo que me pasa cuando hablamos de Stephen King. Digo, La Torre Oscura, termínatela. Y después, tío, me pongo a leer otras cosas y lo voy apartando, lo voy dejando. Yo creo que me pasa igual que, como comentaba alguna vez, que me pasaba con Friends, que no quería ver el final de Friends porque no me quería despedir de los personajes. Pues aquí me pasa igual con La Torre Oscura. No me quiero despedir de Roland, no me quiero despedir de Lestat, no sé, son cosas, caprichos míos tontos, ¿no? Pero alguna vez tendré que hacerlo. Bueno, hay que llegar. Yo recuerdo en la primera temporada de Nigromantes, o sea, hace ya 5 años, comenté el libro de Elevación de Stephen King. Sí. Ese fue el último libro que Stephen King había publicado y ha sido la última de sus novelas actuales que he leído. Estoy esperando que se me acumulen y tengo ya 6 libros de él sin leer. Y claro, o sea, es que cómo lo voy a gozar, voy a estar 2 meses y no sé si esperarme un poquito más o ya. Pero voy a leerlo. Entre ellos está Billy Summer, después... Sí, me falta After, Billy Summer, el de las hadas, el de Molly, también, ¿no? O sea, los 6 últimos, después de Elevación fue el último de los... O sea, que lo sigo releyendo sus libros. ¿Revival no te lo leíste? ¿Cuál? Revival. Sí, claro. Sí, ¿no? Esos son como 5 o 6 años antes de... Sí, es verdad. Bueno, sí, pues la trilogía de Mr. Mercedes la he leído, El Visitante lo he leído, El Instituto lo he leído y Elevación fue el último. Ajá.
Bueno, Pero bueno, chicos, Stephen King tiene 77 años y gracias a Dios está muy sano, es un no señor que se fuma, no cuida. bebe, Sí. sale a caminar Vale, con vale, su no hablemos perrita más del Molly tema, no todos los días. levantemos. No, Sí, no no, que levantemos a la- Oscar le están dando todos los males, ¿eh? Sí, te lo juro, me estoy poniendo hasta nervioso. Joder, tío. Le qué deseamos mal. muchos más años a nuestro papi King, por supuesto. Hombre, Hombre, ya. por supuesto. Chicos, yo podría seguir hablando hasta que nos dieran las uvas, pero creo que debemos zanjar el programa aquí por aquello de respetar los tiempos, que no nos llevan Sí, las que nos hemos culpas. decidido igualmente, pero bueno. Ha sido un placer contar contigo, Oscar. Ya sabes que esta es tu casa y aquí Gracias, puedes volver siempre que quieras a hablar de Anne Rice, de Papi King o de todos los padres y madres que se nos ocurran dentro de la literatura. Encantado. Bueno, Bueno, le podemos lanzar la invitación. ¿Te apetece venir a hablar de Harry Potter y el Cáliz de Fuego? Porque tendremos aquí a Cristina. hombre, Si quieres, contamos también contigo, Oscar. Vaya hombre, equipazo. faltaría más. Bueno, pues vale. Pues ahora fuera de micro concretamos cuando quedamos para Te para viene, grabar te ese programa. viene programazo, ¿eh? Ya ves. Bueno, ¿qué tendremos en el próximo programa, Navi? Pues bueno, el próximo programa va a ser un programa didáctico ¿Mm? y lo vamos a dedicar a la literatura del siglo de oro. Os. ¿Qué te parece? Nos pondremos de etiqueta para esa ocasión. Me llama así. Pues hasta que llegue el día de nuestra cita, guaperrimos, ya saben, lean mucho, pero sobre todo, Pero sobre todo, sean muy felices. Has escuchado Nigromantes Literarios. No te olvides de darle like y suscríbete. Adiós.